empezar preguntando, ¿qué es la apendicitis aguda? Es la inflamación del apéndice vermiforme debido a una obstrucción. Solamente la inflamación del apéndice, ¿no? Ese es apendicitis aguda, ¿para qué te pasas, no? Es como si, ¿quién es la Belén Sara Medina? Y una sola, listo. La camita, ya, listo. Muy bien. Entonces, la apendicitis aguda es la inflamación del apéndice aguda del apéndice. Muy bien, vamos a ver esta patología que es muy frecuente en nuestro medio. Y para esto tenemos que saber anatomía, tenemos que saber embriología, es decir, de dónde proviene embriológicamente, porque van a ver la importancia que tiene de dónde proviene embriológicamente. Y la anatomía, dónde se localiza. Entonces tienen la palabra, a ver qué han leído de anatomía. ¿Qué pueden decir del apéndice? ¿De dónde proviene embriológicamente? Del intestino medio. Del intestino primitivo medio. Porque del anterior forma el pulmón, corazón, parte del intestino, del medio, estómago, páncreas, hígado, vaso, ¿no? Y del posterior va a ser el resto del intestino, que es del transverso hacia abajo. Muy bien. ¿Y dónde se localiza el apéndice? Doctor, creo que tiene varias localizaciones, pero el más frecuente sería que es intraperitoneal y es retrocecal. Después tiene otras localizaciones. ¿A qué nivel está? Pues, ¿en qué parte del intestino está? Parte inferior interna del ciego. Está a nivel del ciego, ¿no es cierto? En un 95% se encuentra en la confluencia de ¿quién? De las tenias cólicas. De las tenias. Y las tenias y la base del apéndice se encuentra. ¿Cómo localizaríamos la base del apéndice? Guiándonos con las tenias. Yeah. Pero ¿cómo calcularíamos si no nos guiamos por las tenias? Digamos que la base del apéndice se encuentra a 2.5 centímetros por debajo de la válvula ileocecal. Y su localización del apéndice, la base del apéndice es retrocecal. ¿No es cierto? Así, se retrae, como una bolsa se retrae, ¿no? Hacia adentro. Entonces hay autores que indican que esta base del apéndice, o esta base del apéndice también puede desembocar en el vértice del ciego. ¿Y por qué no en el lado externo, hacia el otro lado? Pero es muy raro. Más del 95% se encuentra ser traído hacia adentro a 2.5 centímetros por debajo de la válvula ileocecal. ¿Ya? Pero no se olviden que puede estar en la puntita también, que puede terminar. ¿Y qué es el apéndice? ¿Por qué se forma? ¿De dónde viene? ¿Cómo es la cosa? Bueno, doctor, según las funciones que tiene el apéndice, también podríamos decir que es el apéndice. ¿Cómo? A ver, estoy diciendo,
Ya están bloqueados, ya estamos viendo, los términos que estamos hablando. Y nos falta saber qué es, de dónde viene la apéndice. Es una evaginación del ciego que llega a tener esa forma de apéndice a medida que el intestino se acomoda embriológicamente. Diríamos que el apéndice es una falta de desarrollo del colon. ¿No ven? Y se podría decir que es esa parte que no se ha desarrollado el colon. Un ejemplo, cuando ustedes compran para alguna fiesta esos globos largos, ¿no? Así delgaditos, e inflan, a veces no se infla la punta, ¿no? Hay que saber inflar. Y nunca más vuelven a inflar la punta. Pues le colocan aire, empiezan a inflar y ¡pum! Se vuelve a contraer. Se puede comparar, digamos, que es un apéndice del globo. ¿Sí? Entonces es parte del colon. Es una estructura, han dicho, rudimentaria. ¿Cuánto mide el apéndice? Normalmente. De 6 a 8 centímetros, aunque también puede variar incluso de 2 hasta 30 centímetros. El apéndice puede ser, en la mayoría de los casos están entre 6, 8 y 10 centímetros. Pero hay apéndices que pueden ser de 1 centímetro, como pueden haber de 30 centímetros. ¿Ya? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Pero es más frecuente que sea de 6 a 8 centímetros. ¿Y qué función tiene? Ahora sí, Marisol, ¿qué me ha hecho Ana Claudia? ¿Qué función tiene? ¿Para qué sirve el apéndice? Según ley, tiene 2 funciones principales. La primera es un órgano inmunitario que ayuda a la producción de inmunoglobulinas, y la segunda es que es un reservorio de bacterias saludables. Y la tercera, que es un órgano que ayuda a sobrevivir al cirujano. Antiguamente, todo dolor de fósica derecha operaba y se cobraba, ¿no? Entonces, de eso vive el cirujano. Si no hubiese el apéndice, ¿de qué vamos a vivir? No van a escuchar cuando sea más. ¿No? Apéndice, sí, hay que operar, eso era antes. Ahora con el SUS ya ha disminuido, ¿no? Muchas cosas. Entonces, tiene una función inmunitaria, pero esta función inmunitaria comienza después del nacimiento del recién nacido. ¿Ya? Porque se van formando folículos linfoides. Una vez que nace, comienza a formar folículos linfoides, llega hasta más o menos 300, 200, 300 o más a la edad de 25 años, para luego ir decreciendo. Durante este tiempo libera la inmunoglobulina. La inmunoglobulina. De apéndice, ¿no? De apéndice, para que no se olvide. Entonces, a esto se le atribuye las funciones que intervienen en la inmunidad. Bien, estoy llegado por qué. Arteria apendicular. ¿Qué rama de qué? La arteria ileocólica. Ileocólica. ¿Qué rama de qué? Mesentérica superior. Muy rápido se va, ¿no? La mesentérica superior emite una cólica derecha superior, una cólica media y una cólica inferior, independiente de la cólica media, ¿no? La cólica media se pone con ramos de la cólica izquierda, rama de la mesentérica inferior para formar el arco del Riolano y de ahí formar la arcada del mono.
que es la que entra al intestino grueso, al transverso, ¿no? Entonces, al emitir la mesentérica superior, una cólica derecha, superior, media e inferior, de la inferior es que van a derivar la arteria apendicular para formar la ileocólica. No se olviden que la mesentérica emite ramos en todo el intestino, ¿no? Está emitiendo ramos para todo el intestino. De ahí que si se tapa la mesentérica en su inicio, va a producir una necrosis de todo el intestino que va a ser incompatible con la vida, ¿no? Por el intestino delgado, el intestino grueso. ¿Sí? Me parece nos sirve la anatomía un poquito aplicada. Bien. Y hemos dicho que toda víscera hueca duele, ¿por qué? Por la distensión. ¿Qué? ¿Distensión? Por la distensión. Habíamos hablado ayer que si tú haces un tacto, cortas, o qué más no vas a sentir. Entonces duele por la distensión y por la falta de irrigación. Por eso duele, ¿no? La hipoxia produce dolor. Y la distensión también. ¿Ya? Bien, ¿a qué edad es más frecuente la presentación de la apendicitis aguda? ¿A qué edad se presenta con frecuencia la apendicitis aguda? Entre los 10 y 30 años de edad aproximadamente, doctor. ¿Cuál es su pico alto? ¿Está bien, 10 o 30? $19, 25 años, ¿no? Entonces, puede haber apendicitis aguda en niños desde los 6 años, 8, 10 años, incluso 4 años. Pero es muy raro e infrecuente en el recién nacido. ¿Por qué? En el lactante menor y mayor. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Me están charlando ahí. Porque anatómicamente no se ha desarrollado todavía. Y la base de implantación del apéndice es amplia. Y a medida que se va desarrollando, se va estrechando, hasta tener el diámetro establecido. O sea, el apéndice mide 6 a 8 centímetros de diámetro. ¿Cuánto tiene? Menor de 6 milímetros. Muy bien. O sea, es más delgado que este lápiz, ¿no? Me refería a la luz, doctor. ¿Qué? Me refería a la luz del apéndice. Por eso, es más delgado, el apéndice estás bien. Es 6 milímetros, es delgadito. Si lo encuentras, como han visto alguna vez, ¿cómo se llama? Silvicuros, creo que no. Es gusanitos para pescar que salen de la tierra. No son muy gruesos, ¿no? Más o menos así es el apéndice. Entonces tiene diámetro de... Es más delgado que un lápiz, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, es menos frecuente en los adultos. Ya vamos a ir viendo por qué. No digo que no hay, es menos frecuente. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Por qué se produce la apendicitis aguda? No estoy diciendo quién, digo por qué. Ya pues Marisol ahora.
¿Por qué se produce la apendicitis aguda? Por una obstrucción en el apéndice. Por obstrucción de la luz del apéndice. No estoy diciendo quién, he dicho por qué. ¿Por qué se produce la colecistitis aguda? ¿De qué? ¿De qué? Uy, a ver, piensa, Belén. No borres tu buena imagen con tus respuestas, ¿sí? A ver, ¿de quién se va a obstruir? ¿El conducto? ¿Qué conducto? Conducto cístico. Conducto cístico, ¿no? Porque el cístico desemboca en el hepático común para formar el colédoco hacia abajo y desembocar en la segunda porción del duodeno. Entonces, miren, la obstrucción del conducto cístico produce también colecistitis aguda. Puede ser por cálculos en el 95% o puede ser litiásica en un 5%. Y litiásica por un ayuno prolongado. Pacientes en terapia intensiva, quemados, tequeados por mucho tiempo que no se alimentan, entonces la bilis se espesa y tapona. ¿Ya? Y la pancreatitis aguda, ¿por qué se produce? Bien. Ahora, ¿por qué estoy preguntando esto? Es para que no crean que el apéndice es un tema, la vesícula es otro tema, sino, a ver, si nosotros analizamos, todos se producen por obstrucción. ¿Qué varía? ¿Quién lo obstruye? ¿Qué varía su síntoma? Pero entonces la una obstrucción intestinal por obstrucción de la luz del intestino. No es de, ay, el apéndice, no. Es un órgano hueco que al obstruirse produce la apendicitis aguda. Ahora es decir, ¿quién o quiénes producen la obstrucción del apéndice y en porcentaje de frecuencia? Vamos a tomar en cuenta las apendicitis agudas desde el recién nacido hasta el que se muere. Porque si tomamos en cuenta en pediatría va a ser otra causa, en adultos va a ser, digamos, otro porcentaje, pero vamos a tomar en cuenta todas las apendicitis agudas. Y de ahí vamos a deducir cómo sería en el resto. ¿Cuál es la causa más frecuente que produzca obstrucción de la luz del apéndice? Los fecalitos. ¿En qué porcentaje? He dicho porcentaje. No han leído, ¿no? Aprendidos, no han leído. Y creo que el doctor Hinojosa también no les ha dado bien la apendicitis aguda. ¿Qué les ha hablado? No sé, porque si han llevado ya deberían de... Voy a hablar seriamente con él. Creo que solo no han aprendido y es su grupo, de tu grupo. ¿Qué más es causa de apendicitis aguda? ¿De quién? Está bien, lo de hiperplasia está bien. Hiperplasia de los folículos linfoides. ¿En qué porcentaje? Doctor, no me acuerdo los porcentajes, pero sí hablamos con el doctor Hinojosa que podía ser alimentos mal digeridos o alimentos con mucha fibra que pueden obstruir esos también, pero no al grado de porcentaje. A ver, entre el 60 y 65% de la causa de apendicitis aguda está la hiperplasia de los folículos linfoides. Entre 30 y 35% están los coprolitos. En el 4% están cuerpos extraños, parásitos, semillas, y el 1% es cáncer.
Me están mirando, ¿no? Me están mintiendo. A ver, ahora podemos decir, en los jóvenes, ¿cuál sería la causa más frecuente entonces de apendicitis? Uy, te he dicho que es 4%. La hiperplasia de los folículos linfoides, que es el 65%. Y en el adulto, ¿cuál sería la causa más frecuente? Paciente de 50 años. ¿Los fecalitos? Los fecalitos. Porque hemos dicho que los nódulos linfoides crecen hasta los 20, 25 años a un pico de 200 a 300 para luego ir decreciendo y a partir de los 40 ser escaso. Me siguen mirando así. A ver, hasta en los jóvenes es más frecuente, ¿no? La hipertrofia de los folículos linfoides. Un ejemplo de mi vida, de mi práctica. Vi una niña de 6 años, 7 años, y era médico de guardia universitario. Apendicitis aguda clavada, como si hubiese leído el libro. Laboratorio, leucocitosis, todo. Llamo al, no entramos nosotros, llamo al cirujano, que era el jefe, que era excelente, y me dice, ¿sabes qué? Observala. Pero un día era tan drástico que yo nunca pensé que había sido observada. Hazle otro examen mañana a las 6 de la mañana y a las 7 de la tarde. Si el de laboratorio emplumado, porque tiene que volverse. Vuelve el de laboratorio, a la hora vamos a sacarle la muestra a la paciente y estaba tranquila, no le dolía nada. Examino, nada, mierda, ¿cómo me he equivocado? Digo. Veo el laboratorio, le hace el laboratorio y en lo que trae el resultado llega el jefe. Normal. Miércoles. La familia loca, la esposa, el marido, quería operar a mi hija. Desprestigio mortal, ¿no? Se va a ir nomás, señora, no se preocupe, su dieta normal, hasta luego, le dice. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué creen que ha pasado? ¿Se ha formado un plastrón? No, nuestro, ¿no? Se ha obstruido por un coprolito. Y al aumentar la presión intraluminal del apéndice, es posible que ese aumento de presión haya hecho migrar al coprolito, la fuerza, lo haya destapado. Por eso, no sucedería lo mismo si fuera una hipertrofia del folículo linfoide, porque está en la submucosa. Más bien, aumentaría más y más. Entonces, si vemos nosotros la frecuencia, vemos que es más la hipertrofia y menos los coprolitos, pero el adulto que tiene menos folículos linfoides va a ser más frecuente los coprolitos. Entonces, ahí van a ver la diferencia si es en jóvenes y si es en adultos. En jóvenes sería más frecuente la hipertrofia de los folículos linfoides, en adultos sería más frecuente, adultos mayores de 40, ¿no? Los coprolitos. ¿Ya? Entonces,
roto la cabeza pensando, en meses he descubierto que podía hacer tanto, leer, revisar, pensar. No da, y no me avisaba. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Y la presentación en hombres y mujeres es indiferente, casi no hay diferencia, no hay mucho. Es casi igual, ¿no? No es mucha la diferencia. En lugares puede ser más en mujeres, en otros más en varón. Va por ahí. Bien. ¿Está claro hasta aquí? Muy bien. Nos vamos a hacer un cuadro imaginario, una tabla, con 4 columnas y 5 filas. Con la computadora, ¿no? Insertar, listo. ¿Ya está? En la primera fila de la primera columna vamos a poner un título que dice fisiopatología. En la segunda columna, clínica. En la tercera, aspecto macroscópico, y en la cuarta, estadio. ¿Está bien? Bien. Entonces, nos vamos a la segunda fila. ¿Por qué se produce la apendicitis aguda? Ya pues, responde. Digamos, ¿por qué se produce la apendicitis aguda? Por obstrucción de la luz del apéndice. Y esta obstrucción de la luz del apéndice, ¿qué va a ocasionar en el apéndice? Entonces se va a producir un aumento de la presión intraluminal del apéndice, y le vamos a poner por didáctica, por pedagogía, para que me entiendan, una cruz. Aumentar la luz del apéndice en una cruz. Y este aumento de la presión del apéndice en una cruz, ¿qué significa? Que el apéndice se ha distendido. Ya no es de 0,5. ¿No ve? Entonces, pasamos a la segunda columna. ¿Qué síntoma va a haber ante la distensión del apéndice? ¿Qué síntomas le han hablado con doctores Hinojosa? ¿Dónde va a ser el dolor? En la región, a nivel del estómago, que luego migra ¿Qué se llama esa región? En el epigástrico, la región epigástrica, que migra luego a la región, a la fosa Ya, ilíaca. pero ratito, no te apures. Estamos aquí estudiando, ¿no? Va a haber un dolor que se va a localizar en la región de epigastrio y umbilical. ¿Por qué? Y Porque ese dolor que va a aparecer, ¿qué tipo de dolor es? O sea, ¿qué origen de dolor es? Visceral. Visceral. ¿Por qué es visceral? Es de inervación vegetativa, no es visceral, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo definimos el dolor visceral? ¿Cuál es el otro tipo de dolor? Hay 3 tipos de origen de dolor: visceral, somático y no, referido. Entonces, ¿cómo es el dolor visceral? ¿Cómo definimos? ¿Cómo interpretamos? Doctor, ¿el dolor visceral sería un dolor de tipo difuso ¿Ya? o irritación? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿No localizado? Es un dolor mal definido, mal precisado, mal localizado.
Pero ¿y por qué se localiza en epigastro y umbilical? Porque el apéndice tiene ramas del plexo solar que se ubica a nivel del epigastro, entonces por eso es... Entonces sería más somático. Por su origen embrionario. Hemos dicho que deriva del instinto primitivo medio, junto con el estómago, el hígado, todo aquello. Entonces, por eso es que en inicio el dolor es en epigastro y región umbilical. Y es un dolor de tipo visceral, es un dolor sordo, mal definido, mal precisado, mal localizado. ¿No es? Además, todo dolor de origen visceral que da la vesícula y cualquiera de los órganos se va a localizar en el medio, en epigastro, umbilical y hipogastro. Por eso es que el dolor viene aquí y viene por su origen embrionario. ¿Está bien? ¿Y qué otro síntoma más es importante? ¿O qué otros síntomas más va a tener? ¿Solo es dolor? Náuseas también. Pero náuseas hay en todo, ¿no? Hasta en una gastritis. Yo sé que va a haber náuseas, pero hay en varias patologías. Yo trato de partir de dos síntomas importantes, aunque después haya náuseas, vómito, qué sé yo. ¿Ah? La anorexia. La anorexia. No han hablado de eso con el doctor Espinosa. ¿No, José? Anorexia. Dolor abdominal tipo sordo más anorexia, pensar en un cuadro abdominal, que puede ser apendicitis. Ahora, hay que saber interpretar la anorexia. ¿Qué es la anorexia? Ya. Entonces, muchas veces el paciente viene acompañado y ¿te ha servido alimentos? Uno le pregunta. Y dice, sí, he comido. Y a veces el acompañante, la mamá o alguien, mentira, te ha servido tu comida y no has comido, le dice. Pero he comido, pero 2 cucharas, pero he comido, le dice, ¿no? Entonces discuten ahí. Entonces, nosotros tenemos que interpretar, si uno tiene hambre, se acaba el plato y algo más, ¿no? Pero son pacientes que tienen anorexia no muy marcada o muy marcada. A veces dicen inapetencia. Por eso es que dicen, está empachado. Transgresión alimentar, ha comido algo anoche y eso le ha hecho daño. ¿Ya? Entonces, esa es la sintomatología de inicio del apéndice. Que muchos lo dejamos pasar y el paciente va a la farmacia y dice, me duele aquí, no sé, ya tomate buscapina, Viadilis, y se fregó el paciente. O tal vez ustedes de Metz le dan lo mismo. Lo fregaron, porque va a aliviar, va a enmascarar el cuadro, va a calmar el dolor y va a parecer complicado. Por eso estamos hablando. Dolor sordo más anorexia. Ahora, a eso puede asociarse lo que han dicho. Están nauseosos, ganas de vomitar, pero no va a haber tampoco fiebre, no hay fiebre. ¿No? Puede haber una diferencia entre la temperatura, pero no es. Puede haber temperatura en la cavidad peritoneal, pero no es manifiesta sistémicamente. Entonces, ¿cómo estaría el apéndice macroscópicamente? ¿Cómo lo veríamos al apéndice? ¿De qué tamaño había sido y ahora cómo estaría? Estaría distendido, doctor.
muy bien, distendido, o sea, aumentado de tamaño, ¿no ve? Hiperémico. Porque esa distensión del medio centímetro que se vuelva uno ya pues causa sintomatología. ¿O no? Entonces, macroscópicamente vamos a ver un apéndice hiperémico, aumentado de tamaño, edematoso. Ese es el estadio 1 de la apendicitis. Hemos hecho ya en la columna 3 y 4. Volvemos a la fila 3, columna 1. Persiste la obstrucción del apéndice. ¿Qué va a pasar en el apéndice? Ya. Va a aumentar más todavía la presión intraabdominal en 2 cruces. O sea, si antes era de 1 centímetro, ahora va a estar más. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Al aumentar la presión intraabdominal, va a producir una especie de síndrome compartimental, es decir, va a comprimir las paredes del apéndice y va a comprometer la circulación en el apéndice. ¿Y qué parte de la circulación va a comprometer? ¿Qué tipo de circulación tenemos? ¿Será? ¿Solo tienes venosa? ¿Nada más? ¿Y cuál de los tres va a afectar? ¿Y por qué? Histología. ¿Cómo? Porque histológicamente las paredes linfáticas son más frágiles, son más débiles. No es de la misma textura que la vena. Por eso, al aumentar la presión, lo primero que compromete es la circulación linfática. Y al obstruir la circulación linfática en la pared, ¿qué va a pasar con esa linfa que tiene que circular? Ya. ¿Y qué va a pasar con la linfa? No, al revés, pues. Va a permear a las... Porque la luz ya hay presión. La presión es alta. Ha obstruido, o sea, no va a entrar ahí. Va a escapar a un lugar donde es de menos presión y es la superficie del apéndice. Va a permear la linfa a la superficie del apéndice. ¿Y qué va a pasar con los síntomas? ¿Qué va a hacer esta linfa con el peritoneo parietal? Lo va a incitar y va a cambiar el dolor de visceral a somático, porque va a ir ya por vía de la columna vertebral, y el dolor va a migrar de la región epigástrica umbilical a la fosa ilíaca derecha. Es lo que se llama la cronología de Murphy. Que muchos dicen, no se presenta. No, es que nunca hemos investigado, nunca hemos hecho una anamnesis buena. Cuando usted se equivoque en un diagnóstico, hagan anamnesis retrospectiva. Y se van a dar cuenta que tenía todo eso el paciente y que no hemos sabido averiguar. Entonces, ¿cómo van a estar los síntomas? El síntoma va a ser un dolor ya localizado en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué más va a haber? Se va a acentuar la anorexia. Ahora sí va a ser más marcada. Náuseas y vómitos puede haber, el vómito por hilio, reflejo, lo que quieran, pero no es relevante. Para diagnosticar apendicitis es importante el dolor y anorexia. El resto va a acompañar, va a ser acompañamiento. Es como nos decimos, vamos a tomar una sopita de maní. Ya se imaginó una cosa blanca, ¿no? Y con fideo ya está, ya le ha dado la marca, ¿no? Y el resto
va a tener lo mismo, va a tener sus arvejas, habas, sus zanahorias. Compramos, marraqueta, nada más que es mucho lujo. Que sepan cuando uno es pobre, sí, café con pan se toma. O conseguimos tostado, chispiga, con eso les dan. O con motecito, así les dan. Hay que fijar si está la señora del mote. Ahí estaba, por eso. Pero no es muy bueno su queso. No, nada ha sido bueno. Nada, parece agua. Ya vamos a ver ahí ese lado. Perdón. Entonces, estábamos en que los síntomas, ¿no? Todo en las enfermedades, a ver, la vesícula, todo esto, pues hay náuseas, hay vómitos, hay pancreatitis, hay náuseas, hay vómitos, pero en el apéndice el dolor migratorio es importante. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver al apéndice macroscópicamente? A ver, ¿cómo va a estar? No, pero ya es relatado, pues he dicho que va a estar engrosado, que la linfa va a permear, entonces, ya no va a estar igual que el anterior, ya hay algo más que se ha agregado. Zonas necrosantes. ¿No? ¿Acaso ha hablado de necrosis? Irritación peritoneal. ¿Qué es la linfa? Es como el moco, así. Y eso va a revestir y se va a coagular y va a formar una especie de nata. Y entonces va a ser la apendicitis aguda catarral, que puede ser como moco transparente o que puede ser en nata. No es pus, muchos dicen purulenta, apendicitis purulenta, no es pus. Y es el estadio 2 de la apendicitis aguda. Volvemos a la cuarta fila, ¿no? Primera columna. Persiste la obstrucción del apéndice, ¿qué va a pasar? Va a aumentar más, dime, la presión intraluminal. ¿Por qué se pasa? En 3 cruces, o sea, va a ir subiendo más, que va a comprometer la circulación venosa, ya hemos dicho, por la fragilidad. Y al comprometer la circulación venosa, los síntomas que va a pasar, va a persistir el dolor, la anorexia, más acentuada, náuseas, vómitos, lo que quieras, el paciente no va a estar bien, y macroscópicamente, ¿cómo va a estar el apéndice? Como por su lado, tiene un nombre eso. No sé. A ver, agarra tu dedo, agarren su dedo, a ver, y se apretan a los costados por donde pasa la circulación de los vasos interosos. Apriétense y hasta que yo vaya a sellar, me cuentan.
¿Qué va a pasar con su dedo? Se va a no tardar mucho para que no Se va a volver cianótico. ¿Por qué? Porque hay compromiso venoso. Entonces, ese apéndice va a estar engrosado, porque ha aumentado más la presión, ¿no? No va a estar igual que al inicio, va a estar más grueso y va a estar cianótico. Es el estadio 4 de la apendicitis aguda. O 3, perdón, 3. Ya estoy acabando. Volvemos a la última fila. ¿Y qué va a pasar? Persiste la obstrucción del apéndice. Va a aumentar la presión intraluminal del apéndice en 3 cruces. ¿Me ven? Y va a haber compromiso arterial. Y si hay compromiso arterial, ¿qué va a pasar? Necrosis. Va a haber isquemia primero. La isquemia va a llevar a la necrosis. Y la necrosis a la perforación. El momento en que se perfora el apéndice, ¿qué va a pasar con el síntoma, los síntomas? Van a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya no va a haber la distensión que provoque. Bien, ya no hay síntomas. El paciente levanta y dice, oh, ya estoy bien, chao, me voy. No me espera. Y va a volver en 8, 10, 24 horas o más, ya sea con un plastrón apendicular, peritonitis localizada, o con una peritonitis generalizada. Es el estadio 4 de la apendicitis de la aguda, o sea, la apendicitis aguda complicada con plastrón o con peritonitis. Ya esos síntomas de dolor abdominal generalizado, taquicardia, sudoración, hipotermia, fases hipocráticas, se ha pasado mucho tiempo, ¿no? Puede estar con sepsis tal vez, no sabemos. O puede estar con un plastrón. ¿Qué ha pasado? Se perfora, hemos dicho que el epiplón y el intestino, ¿no? Las regiones del peritoneo del epiplón, forma adherencia, va pegando ahí al apéndice, ¿no? Y el epiplón también va y le lleva el intestino y le pegan, tratan de controlar. Si logran controlar, forman un plastrón. Que si se perfora el plastrón va a formar un absceso periapendicular y va a haber recién fiebre manifiesta por el absceso. La fiebre va a aparecer recién en este tercer periodo. Cuando hay fiebre manifiesta, está complicado, algo está pasando. Y si el abdomen está hablando, no es apendicitis aguda, si hay fiebre. Puede ser, vamos a ver en el diagnóstico diferencial. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Está bien? O pues una peritonitis generalizada. Entonces, vamos a ir a hacer el examen físico. Y en el examen físico, ¿qué vamos a ir a buscar? Los signos de la apendicitis aguda. ¿Cuántos signos saben? ¿Cuál? El de McBurney. Ya. Hay como 70 signos de la apendicitis aguda. Pero con que cada uno me diga uno, ya va a estar bien. ¿Saben los signos? No saben. El signo del obturador puede ser uno. A ver, Marisol, ¿has dicho el signo de quién? El de McBurney. ¿En qué consiste?
Lo que vamos a hacer en esto es ubicar el punto de dolor que va a ser entre la espina ilíaca anterior superior y lo que es el ombligo. Vamos a trazar una línea imaginaria y en el tercio externo vamos a comprimir. Y si el paciente siente dolor, es un signo de apendicitis. ¿Qué opinan? Te ha faltado así, en la unión de los dos tercios internos con el tercio externo, es el punto doloroso más bajo, pero si yo te palpo 2 centímetros más arriba, ¿te va a doler o no te va a doler? Yo pregunto. No, está bien lo que has descrito, pero yo te pregunto, asumamos. Yo entendía el signo de Maguire como un dolor en la fosa ilíaca derecha, en tercio medio. Sí, está con H y tiene que ir con K. Tenemos reunión a las 9 por si acaso. Sí. Zafa, Dime, Lolito. tenemos reunión a las 9 ¿Ve? en la aula 907. Ya, el nombre falla solamente. Le cambian, ella arregla. Sí. Que te lo arregla. Bien. Entonces, Sí. el punto de Maguire, es más quirúrgico. La incisión de Maguire es en ese nivel de la unión de la línea imaginaria, la espina que superior al ombligo, dividimos en un tercio, 2 tercios internos y el tercio externo. Si yo incido 2 centímetros más arriba o más abajo, he entrado a cualquier otro lado, no he llegado a la entrada de la apéndice, esa unión de la válvula ileocecal para encontrar la apéndice. Pero en la semiología, en la palpación, que le palpo más abajo, más arriba, va a haber dolor. A ver, si ustedes tienen un absceso en su mano aquí, en el medio, duele. Si palpo este lado más alejado, va a doler porque está distendido, hay dolor. O sea, hay una distensión, una tensión que está causando el dolor, ¿o no? Ahora, cuando les pregunten los semiólogos, responden nomás, ¿no? Como les han enseñado, pero se dan cuenta, si razonamos, podemos corregir este libro, pero nada, como no somos importantes, no nos van a aceptar, ¿no? ¿No es cierto? Pero tenemos que ir captando de esa manera, ¿sí? ¿Ya? Bien. ¿Qué otro signo has dicho, Tito Joel? El signo del obturador. Signo del obturador, ¿en qué consiste? Reflexiona la cadera y se rota internamente en un ángulo de... Se flexiona la cadera. A ver, A ver, analicemos lo que hablábamos. Distinto es que digas flexión del muslo hacia el abdomen y rotación de la rodilla hacia adentro con el pie hacia afuera. Es una rotación interna. Si el apéndice está... A ver, nos hemos olvidado la anatomía del apéndice. Hemos dicho que la base es retrocecal, pero la punta, el vértice, puede tener distintas posiciones. Puede ser descendente interno, externo, posterior, preilial, retroilial. ¿Ya? Puede ser de todo ese tipo. ¿Ya? Entonces, lo que en este caso es positivo si este apéndice está yendo al hueco obturador, ¿no? Al rotar va a haber dolor porque está inflamada esa zona. Por eso el signo del obturador, ¿no? ¿Qué otro signo? El signo de Rosby, doctor. ROPS, ¿en qué consiste? Consiste en hacer presión en la fosa ilíaca izquierda y el paciente va a sentir dolor en la fosa ilíaca derecha por la ¿Por qué? distensión.
Por la ¿Por qué? distensión, doctor, porque el aire se va a desplazar de lo que es hacia el colon ascendente. Pues cuando yo palpe en la fosa ilíaca izquierda, voy a hacer que el aire migre hacia la fosa ilíaca derecha. Como está inflamado el apéndice, esa distensión que va a causar el gas va a producir dolor por la inflamación. ¿Qué otro signo? 3 nomás está bien en mis 3 hitos. ¿En qué consiste el nombre? Hay un Bloomberg localizado y un Bloomberg generalizado. El Bloomberg localizado es el que has descrito y eso se presenta cuando hay un plastrón o cuando hay un proceso inflamatorio del apéndice en inicio. O si es generalizado es cuando hay una peritonitis y toques donde toques va a distender. ¿Sí? ¿Qué otro signo? El signo de Merkel, doctor, consiste que el paciente se ponga de puntillas de pie y asiente bruscamente sobre el talón. ¿Ya? Y ahí es donde, por el golpe de los órganos, entonces ahí es donde siente dolor. Lo mismo es que tuesas. A ver, tuesa. ¿Dónde va el golpe de la tos? Al abdomen. Y si está inflamado, duele. Lo mismo va a pasar con el signo de puntas y caer del talón. ¿Qué otro signo? ¿En qué consiste? Que la punta es anterior, el dolor, ¿no es cierto? A eso te refieres. ¿Qué otro signo? El signo de Dunphy, que es que el dolor en la fosa ilíaca derecha aumenta cuando el paciente tose. Es lo mismo que hemos hablado, ¿no ve? Ahorita. ¿Ya? ¿Qué otro signo? El delirio de psoas. Consiste en flexionar el muslo sobre el abdomen y extender el pie, o bien se le hace juntar los pies y se hace presión lateralmente y se pide que abra y uno hace fuerza, hay dolor, o bien que el paciente se componga en la decúbito lateral izquierdo y que jale su pie hacia atrás, ¿no? 3 formas. ¿Qué otro signo? Este hay signo de Chutro, el de Morris, el de Merendino, y la diferencia de temperatura axilorectal con el mismo termómetro más de 0,8 grados en inicio, ¿no? A ver, el de Chutro es el desvío del ombligo a la derecha, ¿no? El ombligo. ¿Por qué? Se atradió un plastrón, produce contracción de la musculatura y desvía el ombligo. El signo de Morris es palpar 2 centímetros por debajo del ombligo y hay dolor. ¿Ya? Bien. Mañana vamos a continuar pasado con examen de laboratorio, qué es lo que vamos a hacer, y diagnóstico diferencial. Pero ustedes ya debían enseñarme apendicitis aguda, se han llevado un conductor de negocios. ¿Qué ha pasado? ¿No han entendido? Sí, entendí, doctor, pero sí. Quizás no tocamos así tan profundo los puntos, pero sí nos explicó el doctor. Pero yo creo que es para no olvidar, yo la pensé le respeto, pues es un esquema que tengo de trabajo. Es que no todo puede ser superficial, ¿no? Sí, nos ha explicado, doctor, como usted nos acaba de explicar, incluso
Nos ha explicado mejor cómo es cuando se da una obstrucción y cuando se empieza a dilatar, por qué causas y esas cosas nos ha explicado bien y todavía no me olvidé. Ya. Pero se han olvidado entonces, ustedes son culpables, les enseñan bien. En vano están, no han estudiado. Ahora, reflexionen qué es lo que está pasando. ¿Dónde está la falla?